40, 72. A ver, ahí hay muchos numeritos. ¿Cómo se redondea 2 decimales? A ver, alguien que nos diga, ¿cuánto? ¿Cómo redondeado 2 decimales a cuánto asciende esa cifra? 17.41. Así es, ¿verdad? Muy bien, así es, ¿verdad? ¿No? Acuérdense, porque luego en los exámenes yo les digo que redondeen a 2 decimales y ustedes lo que hacen es reducir el número de decimales, así que aparecen, que se ven, pero eso no es redondear, porque aquí, aunque nada, veamos solamente 2 decimales, en realidad la celda contiene muchos más. Si quieren redondear, por ejemplo, pueden utilizar justamente la función redondear. Digo, para que lo hagan de muchas, ¿no? Muchas celdas. Le dicen redondear y le dicen qué van a redondear, en este caso la celda BK22, no sé qué, y le decimos coma y le decimos cuántos decimales. Podemos decir, le vamos a dar redondea a 2 decimales, ¿no? Repito, le estamos dando la instrucción Excel, redondea la BK22 a 2 decimales, y le damos esto, y ay, no me está dejando en mal. Ahí está. Fíjense, está redondeado ya 17.41. Tiene más 000, pero ya esos ya no cuenten. Ya, o sea, ya está redondeado. Si se percatan de esa diferencia. Bueno, espero que sí. Ese es el detalle de trabajar en Zoom. Que no sabemos si están. Bueno, pero continuemos. Entonces, ya tienen ahí presente. Bueno, vamos a ver, digo de curiosidad, las 2 economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, entre ellas suman, pues 24 más 17, ¿cuánto es? rápido, así sí, eso 41. Pero fíjate, tiene punto 75 más 4, pues es otro punto decimal, ¿no? Entonces, ¿cuánto dijiste? 41. O sea, en realidad son 42, ¿no? O sea, las 2 economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, representan por sí mismo el 42% de la economía del mundo. Es decir, de cada 10 pesos o dólares que se generan de valor en el mundo, 4 se producen en uno de esos 2 países. ¿Qué os parece? Fíjense, por ejemplo, también, o sea, simplemente a ojo de buen cubero, toda América Latina y el Caribe, fíjense, toda América Latina y el Caribe es 4 billones. A ojo de buen cubero es 5 veces menos de lo que produce China. Y más de 7 veces, bueno, menos de la séptima parte de lo que se produce en el mundo, ¿no? En Estados Unidos sería 5 veces, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, y más o menos 4 veces, para que alcanzáramos a China necesitaríamos 4 veces, 4 Américas Latinas y el Caribe. ¿Sí queda claro esto? No los confundí. Bueno, 3 veces, ¿no? Porque 3 por 4, 12. Ok, pero de todas maneras, ¿no? O sea, el Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica y el Caribe apenas es la tercera parte de lo que hace China. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Y por supuesto nos interesa a México, ¿no? Ahora aquí, pues México, ¿qué valor es el mundo? El valor del mundo es BJ5. Acuérdense de BJ5. Porque pues vamos a buscar México y aquí está México. No ocupa el lugar 58, porque acuérdense que hay muchas agrupaciones de países, ¿no? Pero fíjense, México está por abajo de España. ¿Lo ven? Un poco abajo de España. Arriba de Indonesia. Indonesia es el país musulmán, bueno, con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Es una isla muy grande arriba de Australia, bueno, al norte de Australia, con mucho poderío petrolero también Indonesia.
pero de todas maneras tenemos un PIB superior a Países Bajos, ¿no? Más conocido como Holanda, un PIB superior a Suiza, a Turquía, a Arabia Saudita, países europeos como Polonia y Suecia y Bélgica, ¿lo ven? En fin, esto es México. México es 1 billón de dólares, ¿no? De dólares actuales. Les decía, ¿qué proporción representamos con respecto a México? Pues vamos a dividir México sobre BJ5, ¿no? Sí se acuerdan que era el mundo, ¿no? Sí, multiplicado por 100. Entonces, ¿cuánto creen que sea? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Como un 1.8, ¿no? ¿O menos? Sí, yo digo que menos de 1.5. Bueno, ahí muy bien. ¿Quién dijo esas, las dos opiniones? Córdoba. Rodrigo Ortiz. Muy bien, Córdoba y Rodrigo. Bueno, entre 1.5 y 1.8. Ahí está. 1.2. 1.27, ¿no? Es la participación de cada 100 dólares que se producen en el mundo, un poco más de $1 se produce en México al año. O en 2020 se produjo en 2020. Sí, para que tengamos presente el tamaño de nuestra economía. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Todo clarísimo como el agua. Bueno, vamos a vamos, no a apurarnos, ¿no? Pero sí vamos a seguir trabajando. Entonces ahora lo que me interesa, bueno, sí, hablar del mundo. Bueno, ya aprendimos de dónde pueden obtener información, pues, verídica de economía del mundo, ¿sí? De prácticamente todos los países del mundo, ¿sí? Y en la ruta, ya vieron, bueno, poco trabajamos Excel. Ahora vamos a trabajar a México en particular, entonces vamos a elegir aquí solamente a México. Como que México, ahí está. ¿Por qué México? Porque a veces México lo escriben con o sin acento, etc. Entonces, pues voy a copiar todo esto, todos los datos que corresponden a México, desde 1960 hasta 2000. Creo que les dejé una tarea, ¿no? Me quedan un ensayo. Entonces, vean aquí, voy a colocarme pues, en cualquier celda. Voy a hacerlo. Le vamos a dar botón derecho de su ratón, que es ¿cómo le llaman? Bueno, y pegado especial y transponer. ¿Qué se hace con transponer? Pues los voltea, ¿no? Estaban de manera horizontal y ahora lo pusimos de manera vertical. ¿Cierto? Vamos a hacer más grande esto. Son dólares estadounidenses, ¿no? ¿Se acuerdan que los valores son dólares estadounidenses? Entonces, bueno, podemos seguir utilizando esto, pero también podemos utilizar miles de millones de dólares, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente vamos a dividir el valor de referencia entre 1000 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es 1000 millones, ¿no? Y ahí está. ¿Para qué hago esto? Pues para que no sea un número tan grandote, Entonces ahí ya sabemos la evolución de la economía, bueno, el volumen de la economía mexicana medida en miles de millones de dólares. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario aquí? Ahora, lo que hemos platicado con anterioridad, ya lo habíamos dicho, es cuál es la tasa de crecimiento anual de esta variable, que es el PIB. Entonces, la tasa de crecimiento anual, ¿cómo la obteníamos? ¿Se acuerdan? Bueno, se los voy a decir. Vamos, no, sino rápido, pero sí vamos. Me parece que era el primer valor sobre el segundo valor. Año de estudio sobre el año de referencia, que es el anterior,
Todo eso, adelante por favor. ¿Más Es 1 menos, o no, menos es 1? menos uno multiplicado por 100. ¿Sí? Y obtuvimos la fórmula. En este momento, si tienen... Ahí, ¿qué pasó? Algo hice mal. Es que le puse E39. En algún momento me equivoqué, le puse 39 y es E3. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, de 1960 a 1961, la economía creció al 8.59%. Recuerden, esta tasa es muy alta. Muy alta medida en qué términos. Recuerden, en dos parámetros. Uno, en términos internacionales, muy pocos países han logrado tasas tan altas. Solamente China ha tenido del 12, del 10%. 8.59 en esos términos internacionales es una tasa muy alta. Número uno. Número dos, también es una tasa muy alta medida con respecto al crecimiento de la población. Recuerden ustedes que si el Producto Interno Bruto es como un pastel, donde están todos los bienes y servicios, pues es deseable que ese pastel crezca para que las personas tengamos una rebanadita más. Eso, digamos, a grandes rasgos, de manera muy coloquial. No, hay unas discusiones acerca del mito que se tiene o el culto que se tiene al crecimiento del PIB. Tienen mucha razón. Creo que hay que desmitificar solamente el crecimiento del PIB por sí mismo nos va a llevar al paraíso. No es tan cierto. Sobre todo porque también eso significa mayor explotación de recursos naturales. Pero esa es una discusión que por el momento no nos meteremos. Solamente diremos que pues básicamente la mayoría de los economistas consideran que sí es bueno tener un PIB que crezca. Y por el contrario, si tenemos un PIB que decrece, o que es muy bueno, primero que crece muy poquito, o que decrece, como en el caso de 2020, bueno, pues eso es terrible, porque tenemos menos cantidad de bienes y servicios que repartir entre la población. Aunque el tema de la distribución del ingreso, bueno, también hay que considerarla, pero eso lo veremos en la tercera unidad. La cuestión es, volviendo, esta tasa es muy alta considerando los parámetros internacionales y es muy alta también considerando la tasa de crecimiento de la población. Regresando, si queremos repartir más bienes entre la población, pues es deseable que el PIB crezca a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la población. Entonces, para esos años la tasa rondaba entre el 2 y el 3%, la tasa de crecimiento de la población. Entonces, obviamente, 8.59 es superior a 3%, que es una tasa de crecimiento demográfica alta. Entonces, en esos dos términos, tanto en el comparativo internacional como contrastando con el crecimiento de la población, esta es una tasa muy alta. ¿Sí? Pero vamos a hacer esto, miren. Vamos a copiar esta fórmula a todos los años. Y ahí está. Hay años en los que hay un decrecimiento brutal, como este del 30%. Vamos a ver qué año es este. En 1982, ustedes saben que ahí tuvimos una crisis económica. Ahora, déjenme comentarles que esto no significa que, fíjense, 30% es exagerado, ¿no? Significaría que la tercera parte de nuestro Producto Interno Bruto desapareció. La cantidad de bienes y servicios, la tercera parte. Y no, en la realidad no ocurrió de esa manera. O sea, no, digamos que no se desaparecieron la tercera parte de los cines, la tercera parte de las escuelas, la tercera parte de las milanesas o de las zanahorias o de los automóviles. No, no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues por una sencilla razón, y ténganlo presente, porque se devaluó la moneda. Entonces, así nosotros hayamos producido la misma cantidad de vacas, de pollo, o de tortillas, o de zapatos, o de, en ese entonces, aparatos de televisión, la misma cantidad de aparatos de televisión, pero si nuestra moneda se devaluó, medida en dólares, es como si se hubiera desaparecido. ¿Me explico? Sí hubo crisis, pero bueno, hay que matizarla en esos términos de que está medida en dólares. Entonces aquí hay que considerar el tipo de cambio. Pero bueno, de cualquier manera eso es crisis económica. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos años en los que hay una crisis muy terrible. Aquí hay otro, ¿no? La crisis del 95, los famosos errores de diciembre.
no fueron exactamente errores, eso es un mito, ¿no? De Salinas de Gortari, o sea, eran procesos económicos que estallaron, o sea, ya venían, ¿no? O sea, dejó una economía mal y bueno, pues estallan en algún momento. Y la crisis del subprime, que ustedes ya habían nacido, para 2009, muchos economistas le llamaban la gran crisis, pero no se compara con la crisis que tenemos en la actualidad, vean, de 2020, donde decrece el producto 15% en términos de dólares, medido en dólares. De todas maneras, es una caída muy feita de la economía mexicana. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta aquí? Profe, creo que en 1980 ahí subió un 52%. Sí, pero recordemos todos, ¿quién dijo eso? Yo, Fernando García. Recuerden que es medido, o sea, también eso, o sea, si lo vemos así como muy literal, significaría que de un año para otro, no duplicamos la producción de bienes y servicios, pero sí fue la misma del año anterior más la mitad del año anterior, lo cual es sumamente, es impresionante, eso no puede ser. Ningún país lo ha logrado, ¿eh? O sea, bueno, digo, salvo, no, o sea, una economía muy precaria que de un año para otro cambie su condición, pero eso no ocurre porque nuevamente significaría, pensemos simplemente que ustedes tienen una casa con 3 habitaciones o 6 habitaciones y al año siguiente tienen esa casa más otras 3 habitaciones. O sea, es la mitad de lo que existe. No tenemos 10 universidades y al año siguiente 15 universidades. Eso no, bueno, digo, a lo mejor sí para las universidades sí, como ahora con la 4T que ha inventado muchas, pero en general toda la economía eso no ocurre así. Pero bueno, es que está medido en dólares. O sea, ahí hubo una apreciación del peso mexicano frente al dólar, lo cual significó que todas las cosas, pues a lo mejor nuevamente, reitero como el ejemplo de hace rato, producíamos los mismos televisores, pero como se apreció el peso mexicano, pues medido en términos de dólares, pues crece. Ese tipo de consideraciones, luego aquí sería muy fácil hacerlo simplemente obteniendo el tipo de cambio por cada año promedio, lo dividimos y entonces obtenemos el PIB medido en pesos mexicanos y ya. Más adelante vamos a hacer algunas cosas así. Pero ahorita para lo que nos interesa, prefiero utilizar Banco Mundial con estos datos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una gráfica para hacerla muy sencilla. Voy a insertar aquí esto y vamos a copiar los años y pues ilumino también la tasa de crecimiento y le damos a insertar y pues está este polígono de frecuencias, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros sabemos que existe ahí está. Es la tasa de crecimiento anual. De México, del Producto Interno Bruto de México, desde 1960 a 2020. Entonces, chicas y chicos economistas, ¿qué ven ahí? ¿Qué observan? ¿Qué pueden platicar? Que nunca está estable, o sea, yo personalmente siento como que nunca hay estabilidad económica, o está muy arriba, y cuando está muy arriba baja muy abruptamente. ¿Quién dijo eso? Aguilera Landeros. Muy bien, Aguilera. Montserrat, por favor. Pues bueno, lo que yo observo es que hay muchas altas y bajas y pues ahora sí que como retomando un poco lo que dijo mi compañero. Varios tipos de opciones, ¿no? Pero aquí dice una que dice agregar línea de tendencia. Esto es, bueno,
Después lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Y hay tendencias que son exponenciales, lineales, logarítmicas, son funciones, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia eso. Ustedes lo van a estudiar y nosotros vamos a trabajar después un poquito eso. Pero la tendencia aquí está. Yo no la hice, la puso Excel. ¿Qué ven en esa tendencia? Pero sí, la primera lección es de que la velocidad de crecimiento de la economía mexicana pues cada vez va siendo menor, ¿no? Lo cual, pues eso significa que tienen mucho chamba ustedes como economistas, ¿no? Hay que revertir eso. Pero ahora es de largo plazo, de 1961 a 2019. Ahora, voy a eliminar esto y aquí si se dan cuenta hay una bueno, es una tasa de crecimiento anual y, o sea, como bien señalaban la compañera, los compañeros, pues tiene muchos altibajos. Esos altibajos, les repito, pues pueden deberse a dos cuestiones. Bueno, es una sola cuestión, pero dividida en dos aspectos que se llama coyuntura, ¿no? O sea, algo que solamente ocurre en ese momento muy específico. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, una sequía. O sea, imagínense que no llueve y bueno, pues se pierde el ganado, las cosechas, etcétera. Pero eso es una situación atípica. No, digamos, se supondría que al año siguiente se recuperan los niveles de producción. Y otra cuestión, bueno, que les decía que era la segunda cuestión, es que probablemente también tenga que ver con la economía estadounidense. Si en Estados Unidos tuvieron algún efecto, bueno, algún problema mayúsculo, que se devaluó su moneda y por lo tanto se aprecia el peso mexicano, pues entonces eso se traduce en que aquí aparece como que tenemos un PIB enorme, cuando en realidad lo que está detrás de ello es un problema del dólar. ¿Me explico? Entonces puede haber problemas coyunturales internos y coyunturales externos que afectan esto. Entonces, para eliminar un poco estos efectos coyunturales, vamos a tomar como el dato de mediano plazo. ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos utilizar una herramienta que se llama media móvil. ¿Qué es la media móvil? Pues que el dato de cada observación ilésima, o sea, esta es una observación, ¿no? La de 1961 que estoy marcando. En realidad, el dato, bueno, aquí le voy a poner tasa de crecimiento anual, media móvil. Le voy a poner 7 años, de 7 años. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Significa que el dato que voy a poner aquí no va a ser el dato de 1961, sino el dato de 1961 promediado con 3 años antes más 3 años posteriores. Y así sucesivamente. En este caso, como no tenemos 3 años anteriores, pues vamos a poner los 3 años posteriores. Entonces, observen, sería igual a, fíjense, ese año más el año que sigue, más el año que sigue, más otro año. O sea, son 3 años, la observación iésima más 3 años siguientes, dividida entre ¿cuánto? Pues entre 4, ¿no? Si lo van viendo. Ahí está. Entonces, voy a copiar esta para abajo. Aquí. Pero en este caso, fíjense, voy a abrirlo. Ya tenemos un dato anterior, entonces va a ser el año de 1961, que es G4, ¿sí? Más G5. Fíjense cómo se ilumina, ¿sí lo alcanzan a ver? Ahora ya no dividimos entre 4, sino entre 5, porque son 5 observaciones las que estamos utilizando. Y ya está. ¿Sí? Entonces vamos a copiar el que sigue. Y aquí voy a abrirlo. Entonces ya tenemos 2 años antes. Entonces voy a poner G4 más todos esos. Pero ahora ya son 6 años. 6 observaciones. Más. ¿Sí? Y volvemos a copiarlo. Y ahora sí que tenemos ya 3 años antes. Entonces es G4
más G5, más todos esos, pero ahora sí ya son entre 7. Por eso son media móvil de 7 años. O sea, estamos, aquí obsérvenlo, fíjense cómo está coloreado. Vamos a poner el dato de ese año, que es 18.40, más los datos de 3 años antes, más los datos de 3 años después, y todo eso promediado. Obviamente son 7 observaciones, pues entre 7. Entonces ya está. Entonces aquí ya lo que hacemos es simplemente copiamos y ya se hizo. Pero aquí, fíjense, aquí no tenemos no podemos dividirlo, o sea, fíjense cómo está. Tenemos la operación Excel, bueno, Excel está dividiendo también entre estos que son posteriores, ¿no? Entonces podemos eliminarlos o simplemente decimos que va a ser entre 4, ¿no? Que son los de arriba, sobre los que sí tenemos datos, ¿cierto? Y aquí, en lugar de que sea entre 7, pues ya van a ser 5, porque ya tenemos un dato abajo. Y aquí van a ser 6. ¿Sí se dan cuenta qué estoy haciendo, no? ¿Sí? Y aquí ya son 7. ¿Sí se percatan de eso? Entonces, fíjense ustedes, voy a hacer... Aquí voy a copiar aquí. Ay, aquí le puse... Voy a copiarlo. Lo pego aquí. ¿Para qué? Pues para hacer la gráfica. Ahí está. Entonces voy a insertar la gráfica. Y ya está. Voy a subir esto aquí para que se pueda ver. Ay, no, puede ser la grande. Ok. Entonces, como se darán cuenta, sí lo checan, ¿no? Los datos originales es la línea azul. Se percata ahí la línea azul. Voy a hacer más grande la gráfica, a ver. Y los textos, ¿no? Se percatan, la línea azul es los datos originales y la línea roja es la misma, bueno, son los mismos datos, pero promediados. ¿Para qué hacemos esto? Para suavizar la tendencia y evitar los datos coyunturales, ¿sí? Entonces, bueno, la azul de alguna manera ya la vimos. Ahora solamente para efectos, la voy aquí, ahí está. Entonces, bueno, se cambia porque las escalas, ¿no? Pero esta es la media móvil, ya está más suavizada. Entonces, ¿qué ven aquí, economistas? Pues parece que se muestra la tendencia bajista, ¿no? ¿De cuándo a cuándo? ¿Quién dijo eso? Bueno, podría tomarse desde 1991 hasta la actualidad. Sí, tendencia bajista. sí, así es. Así es. Aquí voy a insertar ¿dónde está? Aquí una forma, ¿no? Es una línea. Entonces tampoco se necesita ser como muy sabio para darse cuenta que a partir de 1991 va a ser gordita esa línea. No se necesita tampoco ser muy, muy sabio para darse cuenta que a partir de 1990 podemos bajarlo un poquito. Algo así, ¿no? La economía mexicana está cada vez desacelerándose, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de ello? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien que nos diga algo más? ¿Qué otra cosa pueden decirnos, ver? Vean, la economía mexicana de 1960, bueno, pues sería algo así, ¿no?
a 1981 tuvo tasas de crecimiento muy, muy apreciables, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, bueno, hay alguien ahí. Y bueno, en los 80, pues la denominada década perdida, que, bueno, pues como se dan cuenta, tuvo tasas muy, muy bajas, ¿no? ¿Sí? ¿Algún comentario o duda aquí? Bien, bueno, ya bueno, si quieren tomen la foto o tomen nota, como quieran. Voy a eliminar esto. Sí, sí, me voy. Pero bueno, ya quedó manifiesto que el comportamiento de la economía mexicana, pues, es diferente a lo largo del tiempo. A esto se le llama periodo. Entonces, bueno, hay periodo, el periodo neoliberal, pues, bueno, desde la apertura comercial, desde 1994, por ejemplo, no, bueno, la apertura comenzó antes, pero si consideramos la entrada en vigor del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio a la actualidad, pues simplemente deja mucho que desear, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Cada vez está menos bien. Bueno, entonces la economía mexicana se manifiesta que tiene periodos. ¿Sí? Ahora, eso es la pregunta, o lo que digamos el gran, o, bueno, uno de los grandes puntos de esta sesión, si cabe la expresión, modestia aparte, es pedantería aparte, es cómo medimos la tasa de crecimiento de un periodo. ¿Sí, Pi? Entonces, bueno, el periodo va a ser de 91 a 2020, ¿no? Y el otro periodo, del 60 al 82. ¿Sí? ¿Los anotaron? Del 60 al 82 es un periodo y del 91 al 2020 es otro periodo. Vamos a comparar la tasa de crecimiento de esos dos periodos. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo vamos a calcularla? Alguien podría decir, pues simplemente sume el promedio, sume las tasas de crecimiento de esos años y obtenga el promedio. Pero no funciona, o bueno, hay maneras más fáciles de hacerlo y más precisas. Entonces voy a cambiar mi pantalla, vamos a utilizar Jamboard, vamos a ver si conocen Jamboard. Jamboard es un pizarro. Voy a hacer esto. Y vamos a ver qué tan bien escribo con el mouse. No, ¿qué creen que no he podido comprar mi? Acuérdense que la tasa de, es aquí el lápiz, la tasa de crecimiento anual, voy a poner así, ¿no? Es igual, escribo como niño, lo voy a poner el año final, bueno, año de estudio sobre año base. Sí me van siguiendo, ¿no? Todo eso menos 1 y todo eso, voy a poner así como si fuera corchetes, multiplicado por 100. Sí va bien, ¿no? Pero vamos a cambiar esto, vamos a despejar año de estudio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se despeja el año de estudio? Pues vamos a, pasa, el 100 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento anual de 100
Sí me van siguiendo, ¿verdad? Eso es igual al año de estudio. Lo que sí tiene es que se escribe muy lento. Año base menos 1. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Este menos 1 está restando, entonces pasa sumando. ¿Sí o no? Más 1. Y ya nada más se multiplicaría por el año base, ¿verdad? Así es. Bueno, lo estoy haciendo paso por paso, ¿no? Pero sí. ¿Quién dijo eso? Yo, Diana. Diana, muy bien, Diana. Diana Luis. Muy bien. Ustedes disculparán mi caligrafía, ¿no? Lo voy a hacer por acá. Vamos a ponerle una línea de división a nuestro pizarrón. Y de una vez, pues ya lo hacemos, ¿no? Sería, ya como ya nos dijo Diana, entonces el año de estudio es igual al año base, ¿sí? Que multiplica, ¿sí? Bueno, aquí me quedo. A la tasa de crecimiento anual. Multiplicada por 100. Dividida entre 100 más 1. ¿Sí queda claro esto? Ahora, déjenme les cuento que ya creo que se les ha comentado que esta fórmula, cambiándole los nombres, en lugar de año de estudio sobre año igual año base, etc. Sí, en las matemáticas financieras lo conocen como el monto que nos puede reportar una inversión de un capital multiplicado por una tasa de interés R, ¿sí? Dividida entre 100 más 1. Aquí lo voy a poner más grande esto. Más 1. Entonces esta es la fórmula de interés simple. ¿Cuál es el monto de una inversión multiplicado a una tasa de interés? ¿Cierto? Vamos a ponerle esto por acá. Bien. Ahora, pero vamos a utilizar estos. En lugar de que sean estos, voy a ponerle que, síganme, a ver, B, solamente cambiemos la nomenclatura, B, obviamente, va a ser igual a C, va a ser igual a B, ¿cierto? B, multiplicado por ¿qué? ¿B por qué? Pues por la tasa de R, ¿no? 100 más 1. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que B, aquí B es igual a todo esto, ¿cierto? Bueno, vamos a poner vamos a hacer D. No, de una vez. Sabemos que B es igual a todo esto, entonces esto es igual a que multiplica R sobre 100
más 1. Multiplicado por esta. ¿Cierto? R por 100 más 1. ¿Cierto? Y entonces, si seguimos así, D de dedo va a ser igual a C, está muy lento esto, C multiplicado por la tasa de interés, R, entre 100 más 1. ¿Cierto? Pero sabemos nosotros que C es todo esto. ¿Sí? Entonces D es igual a A multiplicado por R sobre 100 más 1. Bueno, aquí mejor más 1 así. Por R sobre 100 más 1 por ¿no? R sobre 100 más 1. ¿Sí se dan cuenta? Pero todo esto, así podemos seguir al infinito y siempre nos vamos a ir agregando. Pero entonces nosotros podemos decir aquí que D es igual a A multiplicado por, no te pongas nervioso, R sobre 100 más 1 elevado a la ¿qué potencia? ¿Al Al cubo? cubo. Al cubo, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, voy a hacer otro jam aquí. Voy a generalizar. D